sueño o dormir. Esto es algo que mucha gente necesita, especialmente por sus beneficios para la salud. Hablamos de mejora el estado de ánimo, previene la ansiedad y la depresión, potencia la memoria, estimula la síntesis de músculo, potencia la reparación de órganos y tejidos, mejora las habilidades mentales, aumenta el rendimiento físico y mental, disminuye el cansancio, reduce la irritabilidad, ayuda a perder peso, aumenta la creatividad, reduce la presión arterial, previene enfermedades cardiovasculares, reduce el riesgo de sufrir cáncer, disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2, mejora el funcionamiento de los riñones, protege la salud ósea y estimula el sistema inmune. Pero ¿qué pasaría si una persona o múltiples personas no reciben absolutamente nada de sueño y están despiertos durante muchos días consecutivos? La respuesta la podríamos encontrar en el caso de hoy. Comencemos. Esta historia comienza a finales de la década de los 40. Alemania acaba de ser derrotada y se da el fin a la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el conflicto se extingue, la amenaza que se llegue una tercera guerra mundial se hace cada vez más patente, sobre todo desde que Estados Unidos demostrara su poder nuclear. La Unión Soviética debía investigar todo lo posible para poder superar al enemigo americano y la ética era un impedimento para ganar la Guerra Fría que acaba de iniciarse. La historia del experimento ruso del sueño basa su narración en este contexto histórico y describe la siguiente situación que supuestamente habría tenido lugar en la URSS. La URSS significa Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado general de repúblicas socialistas que existió desde 1922 hasta 1991 en el territorio de Europa del Este y Asia del Norte. Fue el mayor país del mundo por superficie y jugó un papel importante en los asuntos globales durante su existencia. Acaba de inventarse un nuevo gas el cual prometía quitar una necesidad básica en todo ser humano: dormir. El gas de funcionar sería un gran paso para incrementar la productividad de la URSS. Un proletariado que no necesita dormir es un proletariado que puede trabajar más hasta altas horas de la noche. Sin embargo, el gas no podía ser probado así como así en las fábricas de la URSS, dado que los científicos soviéticos no querían arriesgarse a aplicar algo que, de fallar, puede suponer grandes pérdidas para la federación. Se tenían que hacer experimentos antes con seres humanos. El grupo de investigación cogió a 5 personas quienes estaban internadas en gulags, es decir, campos de trabajos forzados, que habían sido detenidos por traición a la Unión, y los metieron en una base secreta. Allí se les prometió que pasados 30 días, si lograban aguantar, se les otorgaría la tan ansiada libertad. Lo único que debían hacer era convivir en la base durante ese periodo de tiempo mientras se les introducía en la cámara un nuevo gas psicoactivo que les impediría dormir. Los individuos fueron introducidos en una habitación sellada desde donde el grupo de investigación podría monitorizar los efectos del tal prometedor nuevo gas. Los sujetos de prueba estaban en pequeñas habitaciones en las que se disponían de libros, agua corriente, un lavado, somieres sin ropa de cama y comida suficiente como para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos preparados para captar todo sonido que emitían los sujetos de este experimento. Durante los primeros 5 días, los sujetos no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que una vez pasado el tiempo de la investigación, lograrían alcanzar su libertad. Los sujetos hablaban entre ellos de cosas banales, sin mucho interés experimental, como gustos en común, su opinión sobre el experimento y el habitáculo en donde los habían metido o qué es lo que querían una vez liberados. Todo parecía normal hasta que llegó el 5.º día, el día en donde inició todo. Fue a partir del día número 5 en que hubo un cambio en los temas de las conversaciones. Estas se hicieron más oscuras y empezaron las quejas físicas y mentales, que insinuaban episodios de paranoia. La paranoia es uno de los conceptos asociados a los trastornos mentales que tienen que ver con los delirios, es decir, las ideas descabelladas en las que se cree con una intensidad que va más allá de lo razonable. Los sujetos, quienes hasta hace unos pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, empezaron a desconfiar de los unos de los otros. Las sospechas empezaron a aparecer y para evitar cualquier tipo de información que usar en su contra, dejaron de hablarse y empezaron a actuar de forma extraña. Todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados un efecto indeseado del gas, aunque los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Querían saber hasta dónde les llevaba este nuevo invento, cómo evolucionaría el experimento. Pasaron los días y llegados al 10º, uno de los sujetos empezó a gritar. Los gritos duraron hasta casi 3 horas y de repente se hizo el silencio.
sucedido por extraños sonidos, ruidos guturales. Los investigadores querían saber qué pasaba y fueron a descubrirlo, pero al verlo quedaron auténticamente horrorizados por la escena. El sujeto, quien hasta hacía unos minutos gritaba en pleno pulmón, ya no le era físicamente posible decir palabra alguna. Se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Pero lo sorprendente de esta escena era que los demás compañeros de la habitación no parecían ser conscientes de la atrocidad que acaba de cometer uno de los sujetos, ni se inmutaron cuando se arrancó las cuerdas. El resto continuó con sus paranoias personales hasta que uno de ellos empezó a gritar como su compañero. Los demás optaron por coger los libros de la habitación, abrirlos y defecar en ellos, arrancando páginas y pegándolas por las paredes, utilizando el excremento como pegamento. Entre los días 10 y 13, los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritar. Ningún ruido venía del cubículo. ¿Qué estaba pasando? El experimento estaba cerca de cumplir su segunda semana, y viendo los tan espeluznantes resultados que estaba obteniendo, el grupo de científicos decidió tomar una decisión que habían dicho que no harían: abrir la estancia. Mediante los altavoces que se encontraban dentro de la habitación, anunciaron que abrirían el cubículo, y para protegerse de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara algo. También dijeron que si obedecían a todas las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado, pero lo que no se esperaban los investigadores era la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo: "Ya no queremos ser liberados". Llegado el día número 15, se decidió finalmente abrir la puerta y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en campo de guerra. Los sujetos gritaban, desesperados, y de los 5 que iniciaron el experimento, vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas se había tocado, solo se había comido la de los primeros 5 días, pero los sujetos se habían alimentado de otra forma. Los internos se habían arrancado partes de sus músculos y piel con sus propias manos y luego se los habían comido en un acto de autocanibalismo. Intentaron sacarlos de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir de allí y querían que se les diera más gas. Lo necesitaban para mantenerse despiertos y vivos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios soldados, y en esa lucha de locura, uno de los sujetos que todavía seguía vivo fue gravemente herido. Cuando consiguieron inmovilizar a los sujetos, un grupo de médicos se puso al cargo del que estaba más herido, pese a que se le intentó sedar con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal. Él no tenía suficiente, seguía gritando desesperado y agrediendo a los médicos, gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando él mismo murió desangrado en la camilla. Los otros 3 sujetos, sin tantas lesiones, también fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos todavía tenían sus cuerdas vocales y seguían insistiendo que se les diera más gas. Necesitaban mantenerse despiertos a toda costa, mientras demandaban más de la sustancia experimental. Esbozaban espeluznantemente sonrisas que helaban la sangre de las enfermeras, quienes se encontraban aterradas al tener que ayudar en esa investigación. Uno de ellos, quien había logrado sacarse parte de sus órganos estando en el cubículo, necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, en la cual no se le administró anestesia, hablaba con el cirujano, gritándole desesperadamente: "Sigue cortando". Los otros 2 sujetos, quienes también necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente, se lo pusieron difícil a los médicos, dado que se reían escandalosamente sin poder parar. Necesitaban más gas. Por muy dañados que estuvieran sus cuerpos, no parecían que les importara el mal estado en el que se encontraban, tan solo parecía importarles el gas. Eran adictos a él como si de una droga se tratara. Lo necesitaban para seguir vivos. Para resolver estas incógnitas y aprovechando que algunos sujetos podían hablar todavía, los investigadores le preguntaron el por qué. Su respuesta era: "Debo mantenerme despierto". Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación. Y dado que el experimento para saber si el tan prometedor gas del sueño había fracasado, surgió la duda de qué hacer con los sujetos que todavía vivían. Uno de los oficiales de la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, encargado de las investigaciones, sugirió ver qué pasaba si se les volvía a administrar el gas experimental. Y como ya no tenían nada que perder, la investigación siguió adelante, pero con un objetivo totalmente distinto. Los objetos, al aspirar de nuevo el gas, se calmaron de inmediato. Para sorpresa de los investigadores, los cerebros de los sujetos parecían que se morían y revivían cada cierto tiempo, sin explicación científica posible. Uno de los internos se tumbó en una de las camas, reposó la cabeza en una almohada y cerró los ojos, como si después de varios días sin dormir, decidiera que ya había sido la hora de calmar esa necesidad básica. Tras cerrar los ojos, su muerte vino de forma casi instantánea. Los investigadores volvieron a introducirse en la habitación y para asegurarse de que no volvieran a morir soldados, abatieron a uno de los sujetos. Ahora solo quedaba uno. Uno de los científicos le preguntó: ¿qué son? El último de los supervivientes le respondió sonriendo: "Somos ustedes. Somos la locura que circula por sus cuerpos, pidiéndose liberados de sus mentes, que se alberga en su parte más animal. Somos aquello de lo que se esconden cuando van a dormir. Somos lo que callan.
Tras estas palabras, el investigador se quedó paralizado y sin decir una sola palabra más, cogió su rifle y le acertó directamente al corazón al último de los sujetos de su investigación. Y bueno gente, ese ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado, que les haya entretenido y si me preguntan si este caso fue real o no, lo único que les puedo decir es espero que tengan buenas noches y que duerman bien. Hasta otra.